Que el Señor les bendiga, amados hermanos, sea Él con nosotros en esta hora. Lo invito a que puedan buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas. Vamos a compartir el capítulo 7, versículos del 41 al 43. Y doy lectura, amados hermanos, en el nombre del Señor. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que a aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Amén. Seguimos en la serie de las parábolas y nos toca esta pequeña parábola el día de hoy. Y en estos días he estado leyendo acerca de un hombre que ante los ojos de los demás y del mismo era un hombre intachable. Este hombre empezó a participar de un cierto grupo religioso y empezó a cada vez estar más adentro de ese grupo religioso y lamentablemente empezó a ver cosas y él empezó a aceptarlas. Empezó cada vez en cosas más graves a los ojos nuestros, hasta que un día este hombre presenció la muerte de otro hombre, asesinado por la gente de este grupo religioso. Y él no dijo nada, sino que al contrario aprobó ese asesinato que estaba pasando frente a sus ojos. Y eso no fue todo. Después él mismo empezó a perseguir a otros que no estaban de acuerdo con la religión o con el grupo en el que él estaba. Y no solo los perseguía, sino que los maltrataba, los azotaba y psicológicamente también los atacaba. Y ese hombre era Saulo de Tarso, que después llegó a ser llamado Pablo. Ese hombre que yo le acabo de relatar, él mismo se reconoce como el peor de los pecadores. Pero cuán grande fue Dios que lo transformó. Al que mucho peca y se arrepiente, mucho se le perdona. Y esa persona demuestra un amor sin igual. Y eso es lo que nosotros vemos que hizo Pablo. Gracias a él, muchos de nosotros hoy sabemos lo que sabemos. Gracias a él podemos leer en el Nuevo Testamento cómo Dios realmente transforma los corazones, cómo Dios nos perdona. Y de eso se trata esta parábola que vamos a ver el día de hoy, acerca del perdón de los pecados. Para poder cumplir con enseñar esta parábola, voy a dividirlo en 4 partes, cada una de ellas bien breve. La primera parte va a ser el contexto de esta parábola. ¿Cómo podemos entender esta deuda que había? Y ahí vamos a entender el trasfondo y a quién Jesús le estaba relatando esa parábola. Segundo, vamos a profundizar un poco en la parábola de los 2 deudores. Tercero, vamos a ver alguna aplicación que Jesús les transmite a los que estaban en la mesa con él, para finalmente que nosotros podamos aplicar esta enseñanza para hoy. La predicación de hoy se llama: al que más se le perdona, más ama. Vamos entonces, amados hermanos, con el primer punto acerca del contexto de esta parábola. Y vamos a leer el versículo 36 del capítulo 7 de Lucas, que dice así: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo al que se hace referencia acá es Simón. Y el nombre Simón era muy común en esa época. Era como en algún tiempo lo fue Juan, lo fue José, lo fue Pedro.
en esa época era Simón. Y vemos a Simón Pedro, vemos a Simón, uno que era recaudador de impuestos, y vemos muchos Simones en el Nuevo Testamento. Pero este Simón aparece solo en este texto de Lucas, para que no lo confundamos con los otros Simón. Y también este texto nos habla acerca de una mujer pecadora. Y esta mujer también solo aparece en este texto. Algunos creen que es María Magdalena. Hay otra María que también unge al Señor con aceite y con perfume, pero no es ninguna de ellas. Esta María o esta mujer es solo la que aparece en este texto, para que no nos confundamos con esas otras ocasiones. En esta época, amados hermanos, cuando uno llegaba a un hogar, no era como lo vivimos nosotros. Podemos llegar en locomoción colectiva, en un auto, en bicicleta o incluso caminando, pero llegamos impecables. En esa época no existía el pavimento como lo tenemos nosotros en nuestras calles. Ellos caminaban por tierra y caminaban con sandalias. Por lo tanto, cada vez que ellos ingresaban a un hogar, sus pies estaban sucios. Y si iban a ir a sentarse a comer, no era algo muy higiénico ir con sus pies sucios. Por lo tanto, cada persona que recibía a alguien en su hogar le facilitaba todo para que pudiera lavarse sus pies. Le entregaba agua, le entregaba toalla, y eso era algo cordial, común de esa época. Lamentablemente, cuando hablamos de Simón y esta invitación hacia Jesús, nosotros podríamos pensar, él tenía un muy buen corazón y quería aprender de Cristo y dijo, yo quiero aprender del Maestro, que venga a mi hogar. Sería maravilloso que fuese esa lo que él realmente quería. Pero en la práctica Simón no quería tratar bien a Jesús. Él quería encontrar algún defecto en la enseñanza para poder acusarlo y que se lo llevaran detenido. ¿Cómo sabemos eso? Es por lo que el texto más adelante nos muestra. Voy a leer una parte de Lucas 7:44. Dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Simón no está siendo cordial con Jesús. Lo mínimo que debería haber hecho al invitar a alguien a cenar a su hogar, entregarle todo, lávese sus pies. O incluso los que tenían esclavos, ponían un esclavo para que le lavara los pies. Pero acá Simón no lo hizo y Jesús le dice, ojo con esto. Y hubo otras incordialidades de parte de esta persona. Lucas 7:45. Jesús también le dice, no me diste beso. Esa era otra cosa común de la época. No solo se lavaban los pies, sino que te daban la bienvenida con un beso. Y Jesús le dice a Simón, no me diste beso. Pero eso no es todo. En Lucas 7:46, Jesús le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Eso también era común por los trayectos que ellos hacían a pie, les daba mucho calor. Y cuando entraban a las casas, se lavaban los pies y le daban el beso, el dueño de casa los ungía con aceite en su cabeza. ¿Para qué? Para refrescarlos. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a Simón, todo lo que hace la gente comúnmente, tú no lo hiciste conmigo. Por eso nosotros podemos decir, Simón no quería tratar bien a Jesús, no quería complacerlo con una cena. Él venía a enfrentar a Jesús. La mujer que yo le estaba comentando está en los versículos 37 al 38 y le doy lectura. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas
y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer era una mujer muy valiente. Ella tenía fama dentro del pueblo de ser pecadora. Algunos comentaristas dicen que tal vez, es solo una suposición, esa mujer haya sido prostituta. Y por eso tenía esa fama en el pueblo de ser pecadora. La verdad que el texto no nos dice si fue así o no, pero lo importante es que era pecadora y todo el pueblo sabía que ella tenía un mal andar. Por otro lado, los fariseos, como hemos visto en esta serie de parábolas, era gente que a los ojos de los demás eran intachables. Ellos tenían un comportamiento que se veía como que no pecasen. Y ellos no se juntaban con pecadores. Solo era el círculo íntimo de ellos. Por lo tanto, cuando vemos que una mujer, que solo por ser mujer ya era discriminada, pero además era pecadora y conocida por todos, ella fue y entró a la casa del fariseo, de una persona que odiaba a los pecadores, y ella fue y entró. Hay que ser valiente para eso. Esta mujer llegó a la escena donde estaban todos sentados a la mesa para comer. Esas mesas no eran como las nuestras. Nosotros realmente nos sentamos a la mesa. Ellos no tenían sillas y sus mesas eran bajísimas, similares a las mesas japonesas. Por lo tanto, ellos para comer, ¿cómo lo hacían? No se sentaban. Ellos se acostaban en el piso, ponían cojines alrededor de la mesa y se acostaban, pero de costado, con el costado izquierdo. No me voy a tirar acá, hermano, así que estén tranquilos. Pero ocupen su imaginación. Por lo tanto, ellos se acostaban con el costado izquierdo y se apoyaban con su brazo, los pies hacia atrás de la mesa y la mesa acá. Su mano derecha les quedaba libre para poder sacar el alimento mientras ellos estaban de esa forma. La mujer entró y vio a Jesús y pudo ver sus pies, porque los pies estaban efectivamente hacia atrás. Y eran los pies sucios, porque no los pudo limpiar, por lo que ya mencionamos antes. Y esta mujer, aparte de ser valiente y meterse a la casa de alguien que no la invitó, siendo pecadora, hizo muchas cosas que a cualquiera de los fariseos los hubiera inquietado y casi hubieran tomado una piedra para lanzarla. Ella se soltó su cabello. Para nosotros o para ustedes, las damas de nuestra iglesia, es común andar con su pelo suelto. En esa época era muy mal visto por los fariseos que una mujer tuviera el pelo suelto. Era un insulto y algo totalmente indigno. Por lo tanto, esta mujer entró a un hogar fariseo y se soltó el cabello. Por lo tanto, eso empezó a generar una reacción en todos los que estaban a la mesa, que estaban inquietos, porque estaban viendo algo totalmente aborrecible. Pero ¿qué hizo esta mujer? Lo que no hizo Simón. Ella fue y empezó a lavar los pies de Jesús, pero no con agua. Lo hizo con sus lágrimas. ¿Y por qué ella estaba llorando? Porque estaba llena de gozo por su salvación. Es muy probable que ella haya escuchado las enseñanzas de Jesús, porque en el texto que leemos dice que ella supo que Jesús estaba en la casa del fariseo y ella fue de inmediato. Algo había pasado en su vida que la cambió completamente y le dio esa valentía de entrar a un lugar donde nadie la invitó, donde todos la aborrecían e incluso hubieran estado dispuestos a matarla. Pero ella era distinta, ya no era la mujer de antes. Y por eso derramaba de emoción sus lágrimas ante Cristo que estaba en el suelo y empezó a mojar sus pies.
y con su pelo suelto empezó a secarle los pies al Señor. Y este perfume que ella llevaba era de un material absolutamente costoso. Por lo tanto, para ella debe haber costado mucho tiempo poder adquirir ese perfume. Y aún así fue y lo derramó a los pies del Señor. Su llanto era tal que si nosotros viéramos el texto griego, la palabra que se utiliza ahí es como de un chorro de agua, como la lluvia que cae. Por lo tanto, sus lágrimas no eran un par de gotas. Ella realmente no podía parar de llorar porque estaba delante de su Señor. Por lo tanto, vemos una escena hermosa de esta mujer pecadora con su Señor. Pero Simón no lo veía de la misma forma al dueño de casa. En los versículos del 39 al 40 dice lo siguiente: pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. El fariseo lo que dijo lo dijo en su mente, no lo dijo audiblemente. Y él lo que empezó a hacer fue a cuestionar a Jesús. Yo me tomé el atrevimiento de parafrasear un poco lo que él dijo. Y yo lo escribí de esta forma: qué espantoso lo que estoy viendo. Esta mujer es una terrible pecadora y acaba de agregar mucho más pecado sobre su espalda. ¿Cómo se atreve a entrar a mi casa? Y para peor, se soltó el cabello. Claramente Jesús no es un profeta, porque si realmente lo fuera, hace rato que hubiera expulsado a esta mujer pecadora. Eso es lo que había en el corazón de Simón. ¿Por qué él pensaba así? Porque los profetas que están en las Escrituras, vemos que Dios le da una revelación especial. Dios les revela misterios que solo ellos pueden saber. Por eso él concluye: si Jesús fuera profeta, vería esta aberración que está ocurriendo. Pero para gran sorpresa de Simón, Jesús sí sabía quién era esa mujer. Y no solo eso, sino que sabía lo que Simón estaba pensando. Y ahí muestra a Jesús que él no es cualquier hombre. Jesús es Dios. Y por eso puede responderle a Simón lo que él estaba pensando. Y Jesús le responde y le demuestra que no solo conoce a ella, sino que Él es Dios, porque puede saber lo que él estaba pensando. Jesús incluso respeta la moral de esa época, en que si uno iba de visita a un hogar, yo no podía ponerme y llegar a hablar cualquier cosa. Yo tenía que pedir autorización al dueño de casa. Por eso Jesús, al hablar, le pide la palabra a Simón. Y Simón le da el pase y le dice: di, maestro. Jesús, hasta el más mínimo detalle, siempre tenía cuidado. Todo esto que les conté, amados hermanos, es el contexto. Todo eso pasó antes de que Jesús dijera esta parábola. Y ahora vamos a ver el segundo punto, donde vamos a ver realmente esta parábola que es muy pequeña. Leo nuevamente los versículos 41 al 43. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo
que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Ya vimos lo que había pasado antes. Ahora Jesús empezó a narrar esta parábola. Nuestro pastor nos ha venido enseñando en cada una de las parábolas que no debemos mirar todos los detalles de las parábolas. Jesús quiere enseñar una verdad y esa es la que tenemos que entender. No perdernos en los detalles. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad que Cristo está enseñando en esta parábola? Si hay que resumirla en 2 palabras, esta sería el perdón. Jesús quería enseñarle al fariseo sobre el perdón y le narra esta parábola. Jesús comenzó a narrarla con este propósito muy claro en su mente: el perdón. Ahora, ¿qué es lo que y cómo se lo mostró? Vamos a la parábola ahora. Habla de un prestamista y 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. 500 denarios versus 50. Los denarios, un denario era el equivalente a un día de trabajo. Por lo tanto, uno debía 500 días de trabajo y el otro 50. Si lo llevamos a meses o años, uno sería un año y medio y el otro casi 2 meses de trabajo. Ahora, independiente de la deuda, la parábola es muy clara en algo. Los deudores no tienen cómo pagar. Uno debía 500, otro 50, pero los dos no tenían opción alguna de pagar. Y acá vemos, hermanos, nuestra realidad, nuestra deuda con nuestro Señor. ¿Hay alguno que se sienta digno de decir: yo puedo pagar mi deuda? Eso es lo que vemos en la parábola, que nadie y ninguno puede pagar la deuda que tenemos con el Señor. Por lo tanto, vemos que este acreedor es Dios. Y estos 2 deudores nos muestran a todos nosotros en nuestra realidad. Todos tenemos una deuda que es grande delante de Dios, pero más allá que sea grande, no tenemos cómo pagarla. ¿Y qué haremos entonces? Aquí vienen las buenas noticias que Cristo transmite por medio de esta parábola. Dice: perdonó generosamente. Si vamos al texto original, la palabra que se traduce perdonó generosamente se podría traducir como dar gratuitamente o dar libremente. Por lo tanto, este acreedor, ¿qué es lo que les da libremente a ellos? El perdón total de la deuda. Y cuando dice libremente, significa que depende de lo que ellos hicieron, de algún mérito puntual. No. Este acreedor, de su misericordia, de su amor, libremente da el perdón. Ellos ni siquiera lo pidieron, pero Él se los dio. Esto demuestra, amados hermanos, que el carácter de este acreedor es paciente, es misericordioso y totalmente amoroso. Y no lo hace porque lo merezcamos. No lo hace porque seamos buenos. Lo hace libremente. La gracia de nuestro Señor, amados hermanos, se ve de forma muy clara en este texto. Y Dios nos perdona esa deuda. Y hay un texto muy hermoso que ya lo hemos leído otras veces en Efesios, y lo voy a volver a leer. Efesios 2, del 4 al 10, donde Dios nos muestra su gran amor. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ahí vemos el amor de nuestro Señor. Y eso es lo que Cristo quiere transmitirle a Simón por medio de esta parábola. Y Dios le pregunta a Simón para que vea el trasfondo de esta enseñanza, cuando le dice: ¿cuál de ellos entonces le amará más? ¿Cuál de esos dos deudores va a amar más a este prestamista? Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué piensan? ¿A quién va a amar más? ¿O quién va a amar más? Simón muestra con duda su respuesta. Él quería apuntar a Jesús, pero Jesús lo está apuntando a él. ¿Cuál es la respuesta? Y él dice: supongo que aquel ahí sí. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Supone, pero él no sabe lo que Jesús quiere enseñarle. Jesús le responde: has juzgado correctamente. Entonces, la moral del fariseo efectivamente estaba apuntando a lo correcto. Pero lo que él no veía es que esta enseñanza era para él. Él estaba distraído con esta mujer pecadora y solo trataba de responder las cosas como viniesen, pero no estaba viendo lo eternal de lo que Cristo le estaba mostrando a él. Por lo tanto, rápidamente rechazó el mensaje que Cristo le quería enseñar. Con esto, hermanos, con él inquieto, los fariseos inquietos, y con la parábola ahí sin entender aún, pasamos al tercer punto, donde vamos a leer los versículos del 44 al 50. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? Hasta perdona pecados. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús estaba haciendo un doble propósito con esta parábola. Por un lado, estaba confirmando la convicción de esa mujer de que lo que ella estaba creyendo era correcto y que había encontrado la salvación y la vida eterna. Pero por otro lado, le estaba mostrando al fariseo: tú estás equivocado y necesitas arrepentirte.
y yo doy perdón. Yo ofrezco el perdón libremente, gratuitamente a todo aquel que venga a mí. Eso es lo que Cristo estaba enseñando. Y le dice al fariseo, ¿ves a esta mujer? Tú que has endurecido tu corazón, ¿ves a esta mujer? La respuesta es obvia, él la estaba viendo. Pero no estaba viendo lo espiritual que Cristo estaba mostrando. ¿Quién era realmente el que debía más? A los ojos de todos los que estaban en la mesa, esa mujer estaba perdida. Ella debía mucho. Podríamos decir 500 denarios. Pero Cristo muestra que hay otro deudor también. No solo ella. Cristo le mostró a Simón toda la deuda que esa mujer tenía y que le fue perdonada. Por eso esta mujer amaba mucho, porque recibió mucho perdón. Y ella lo demostró. Sin embargo, vemos a Simón con sus amistades, con un corazón duro que no quieren ver que ellos también necesitan el pecado. Perdonen, la salvación. ¿Por qué? Porque ellos ya se sienten justos. Ellos se sienten rectos sin ningún pecado. Pero ella sí, ella necesita que le den duro porque no merece estar acá. Esa era la visión de esta persona. Pero Jesús le mostró amor a ella y le dijo, tus pecados han sido perdonados. Todas sus lágrimas, todo su amor mostrado a Cristo eran reales. Y Cristo se lo confirma. Tus pecados te han sido perdonados. Lamentablemente, los fariseos no se convirtieron. Podríamos decir, no, ahí escucharon a Cristo directamente en su hogar y todos se arrepintieron y aceptaron la enseñanza de Él. Pero no fue así. Endurecieron aún más su corazón y no querían creer al Salvador y al autor de la vida. Los que estaban sentados a la mesa con Él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Rechazaron, amados hermanos, lamentablemente la salvación que Cristo le da a la mujer cuando le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. El Señor mostró el perdón y mostró la riqueza de vivirlo. Ahora la pregunta es, amados hermanos, para todos nosotros, ¿cómo podemos aplicar este perdón hoy? ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de esta parábola hoy? En cada una de nuestras vidas. La primera forma en que nosotros debemos aplicar esta palabra es que cada uno de nosotros entienda que en Cristo hay salvación y en Cristo hay perdón. No importa, amado hermano, la cantidad de pecados que tú hayas cometido. Y no importa la gravedad. Esta mujer era reconocida por todo el pueblo por sus pecados. Pero tú los tienes guardados en tu corazón. Y no importa, porque Cristo ofrece perdón para todo aquel que venga a Él y se postre y le pida perdón. Cristo es rico en misericordia y libremente nos da el perdón. Cuán hermoso es el regalo del Señor. Y a lo mejor alguno de ustedes hoy está luchando porque no encuentra el perdón en su pecado. Tal vez tiene un problema que no puede sacarlo de su cabeza. Tal vez hay adulterio en tu corazón y no te atreves a decirlo. A lo mejor eres adicto a la pornografía. Tal vez estás practicando la masturbación
y muchos otros pecados escandalosos. Pero en Cristo hay perdón, amado hermano. Si tú te arrepientes y vienes a Él, Él ofrece perdón y misericordia. Si tú no tienes a Cristo, te invito a que vengas a Él. Y como esa mujer se postró ante Él y le lavó sus pies sucios, tú también vengas al Señor. Porque hoy Cristo está dando esperanza, Cristo está dando perdón y Cristo está dando vida eterna. ¿Te has arrepentido realmente de tus pecados? Cristo nos dice que solo necesitamos dos cosas para venir a Él: que nos arrepintamos de todo corazón y que creamos en el Evangelio. Si usted se arrepiente y cree en el Salvador, tiene vida eterna y tiene el perdón. Y se dará cuenta que sus muchos pecados lo van a hacer amar mucho, porque recibió el perdón de Cristo. Por lo tanto, Dios nos está hablando a nosotros hoy por medio de esta parábola. Pero si aún tienes dudas y no confías en mí, tienes todo tu derecho, amado hermano. Pero te pido que no desconfíes del Señor. El Señor te va a hablar en esta hora. Vamos a leer su palabra y son la voz directa de Él. Vamos a leer en Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Jeremías 32:41. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 30:18. Por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Lamentaciones 3:22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor habla por su palabra. ¿Logras ver el amor de Dios? ¿Cuánto amor hay para dar gratuitamente este perdón a todo el que quiera recibirlo? En Cristo, hermanos, hay vida eterna. Lo segundo que podemos aplicar en nuestras vidas, hermanos, es el perdón de nosotros hacia los demás. Simón mostró soberbia, porque claramente él no tenía a Dios en su vida. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Tienes realmente a Dios en tu vida? Si no lo tienes, ya te mostré a Cristo. Él te va a dar el perdón. Pero si tú sí tienes a Dios, amado hermano, ¿cómo estás reflejando el perdón hacia los demás? Recordemos, hermanos, que Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo
a dar su vida por los que lo ofendieron. Dios cuando perdona, perdona a los que los ofenden. Todos nosotros ofendemos a Dios y aún así para perdonarnos Él da su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Qué cara ponemos? ¿Qué hay de nuestro espíritu? ¿Empieza a correr sangre en nuestro cuerpo por enojo? Y ya no sentimos tanto cariño hacia el otro que nos está ofendiendo. ¿Es eso lo que Cristo mostró? ¿Ese es el perdón que nosotros como hijos de Dios transmitimos? ¿Esa es la gloria de Cristo que transmitimos hacia el mundo? ¿O realmente tenemos un corazón duro que no quiere perdonar? A lo mejor en este día, amados hermanos, alguno está con un problema matrimonial. Tal vez alguno está con problemas con un familiar, con un hermano, con un hijo, o con un compañero de trabajo, un vecino. Pero de seguro la gran mayoría de nosotros hoy tiene un conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos aplicando esta palabra en nuestras vidas? ¿Esperando que el otro cambie? Exigiendo, pero que ya le he dado 1, 2, 10, 100 oportunidades y aún sigue igual. Le he enseñado que no ocupe esto, que no ocupe otro y aún no me obedece mi hijo. Es que el vecino todos los días mete tanta bulla que ya no lo soporto. ¿Ese es el corazón que Cristo nos ha dado? Cuando empezamos a ver, hermanos, uno y otro ejemplo, nos damos cuenta cuán lejos a veces estamos de nuestro Señor. Si Él nos perdonó y dio su vida, ¿por qué tú no estás dispuesto a dar la tuya por el que te ofendió? El que te insultó, ¿estarías dispuesto a morir por él? ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, del perdón? Por lo tanto, debemos mostrar a Cristo con nuestro perdón. La Biblia nos enseña también acerca de esto. Y veamos lo que Dios quiere decirnos hoy. En 1 de Pedro 4:8, la palabra del Señor dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Colosenses 3 del 12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 1 Corintios 13:5. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Por lo tanto, amado hermano, es Dios que nos está hablando hoy. Nos está mostrando cuál es su voluntad ante los conflictos. Muchas veces cuando oramos decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios respecto a este conflicto. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. Pero acá la Biblia nos mostró cómo hacerlo. Perdonándonos unos a otros, pasando por alto la ofensa del otro. Y así como Cristo nos perdonó, nosotros también perdonar.
Les ruego, hermanos, que escuchen esa voz del Señor y se arrepientan de su duro corazón. Todos necesitamos arrepentirnos porque nuestro corazón está lejos del Señor. Mostremos al mundo que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esta parábola nos enseña que si se te perdonó mucho, por lo tanto debes amar mucho. Finalmente, amados hermanos, la última aplicación es que tengamos cuidado de tener un corazón como los fariseos. Muchos evangélicos, amados hermanos, se parecen a los fariseos de esa época, y que Dios nos guarde de eso. ¿Por qué? Porque se preocupan solo de lo superficial, de aparentar cosas, de creerse intachables, que no son capaces ni de pisar una hormiga. Muchos se creen así hoy en día, pero a la hora de mostrar a Cristo no son capaces de mostrar compasión por el que lo necesita. No son capaces, como esta mujer, de tirarse al piso y mostrar el amor de Cristo. Que no seamos fariseos en juzgar rápidamente a los demás, sin amor. Si un hermano se acerca y te pide ayuda porque está luchando con un pecado, ¿vas a ser fariseo? ¿Y le vas a mostrar dureza? ¿Y lo vas a apuntar con el dedo? ¿No eres digno de estar acá? ¿O realmente vas a mostrar el amor de Cristo y lo vas a cobijar? Y le vas a mostrar el perdón en Cristo y lo vas a guiar por medio de la palabra y le vas a mostrar su error, pero le vas a mostrar la misericordia del Señor. Porque así como Él, todos nosotros necesitamos ese perdón. Por lo tanto, no nos creamos fariseos. No somos superiores a nadie. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo fue el que nos salvó. Por lo tanto, ¿de qué? ¿De qué nos jactamos? ¿Por qué podemos mirar a los demás sobre nuestro hombro si somos indignos? Cristo es el que nos hace dignos, no somos nosotros. Por lo tanto, hermano, deja tu orgullo de lado, deja ese fariseo que tienes dentro de ti y ve al que necesita. Ayuda, pero no lo apuntes. No lo apuntes con el dedo y lo discrimines. Acógelo. Él necesita del Señor, así como lo necesitabas tú, como lo necesitaba yo. Y alguien nos mostró con misericordia, aquí está el Señor. Conócelo, Él te da el perdón. Que el Señor nos ayude a ser así. Porque al que el Señor perdonó mucho, amará mucho. Que el Señor perfeccione esta enseñanza y nos ayude, amados hermanos, a amar mucho. Que el Señor les bendiga.